Cientos de motocicletas avanzan a través del desierto de Baluchistán desde Irán hacia Pakistán, transportando el propio petróleo del régimen. A lo largo de la frontera, barcos cargados con bidones de combustible están pasando por estrechos canales. 5 a 6 millones de litros de petróleo iraní cruzan la frontera gratis todos los días a través de estos convoyes primitivos. Más de 3.000 contenedores están atascados en los puertos de Pakistán. Los pozos de petróleo están a punto de cerrar. Petróleo por valor de millones de dólares se está convirtiendo en el botín de los contrabandistas del mercado negro. Y los guardianes de la revolución de Irán, la misma estructura que ha estado presumiendo de su dominio marítimo durante años, ahora se ve obligada a suplicar a Pakistán que lo detenga. Todo comenzó cuando la Marina de los Estados Unidos cerró efectivamente los puertos iraníes a partir del 13 de abril de 2026. Esto desencadenó una devastadora ola de caos y una crisis logística dentro de Irán que resultó casi imposible de absorber. Los barcos ya no pueden atracar en los puertos iraníes, y la carga está atascada ya sea en el mar o en el lado pakistaní. Según el informe de Al Jazeera del 24 de abril, más de 3.000 contenedores están esperando en los puertos de Karachi y Gwadar. Las grúas y los almacenes en los puertos están inactivos. Los trabajadores se han quedado sin empleo. La economía local se ha contraído porque las instalaciones de almacenamiento de petróleo de Irán están llenas hasta el tope, sin lugar a dónde ir. Una vez que se cierren las válvulas, las leyes de la física entran en juego, y esos pozos veteranos pueden no alcanzar suficiente presión y podrían cerrarse. El régimen está intentando rescatar estos contenedores y el petróleo por tierra como último recurso, pero la fractura en la cadena desde los puertos hasta las fábricas continúa. Fue en medio de esta desesperación que Irán se acercó al vecino que había menospreciado durante años, Pakistán, y suplicó por un puente terrestre. La Orden de Tránsito de Mercancías a través del territorio de Pakistán de 2026, promulgada el 25 de abril de 2026, definió 6 rutas terrestres oficiales. El régimen lo comercializó como una victoria estratégica. Los comandantes del IRGC están difundiendo propaganda diciendo, «Hemos roto el bloqueo». Pero la realidad era muy diferente y dolorosa. Este puente terrestre presentado como salvación en realidad parece más bien el suicidio estratégico del régimen. Las 6 rutas en realidad consisten en caminos difíciles a través de un terreno montañoso y accidentado. Y además de eso, están llenas de riesgos de seguridad muy serios porque todas estas rutas pasan por el terreno accidentado de Baluchistán. Y según el análisis de The National del 1 de mayo, el transporte terrestre es de 10 a 12 veces más caro que el envío por mar. Para igualar el volumen que un solo petrolero transporta en un viaje, se necesitan cientos de camiones, una carga masiva tanto en tiempo como en costo. Los procedimientos aduaneros en los cruces fronterizos de Taftan y Gabd están ralentizando aún más los envíos. El tránsito de cada contenedor requiere garantías bancarias incobrables y procedimientos de la FBR, un proceso que puede llevar días o incluso semanas. Entonces, el régimen está tratando de compensar su derrota en el mar en tierra, pero el panorama que enfrenta puede ser incluso peor que el del mar. La triple combinación de 10 veces el costo, obstáculos burocráticos y terreno accidentado podría transformar este corredor de una victoria a un nuevo callejón sin salida. Y antes de que estas rutas oficiales puedan siquiera superar su pesadilla burocrática, un tipo de tráfico completamente diferente está fluyendo al otro lado de la frontera. Desde el 25 de abril, videos que se hicieron virales en las redes sociales muestran cientos de motocicletas avanzando desde Irán hacia Pakistán a través del terreno accidentado de Baluchistán. Imágenes del 3 de mayo muestran largas filas formadas en puntos de cruce informales como Pir Khor. Estos convoyes, levantando nubes de polvo en caminos del desierto, están en completa contradicción con las afirmaciones del IRGC sobre el control fronterizo. Según el informe de contrabando de Baluchistán de VW, entre 5 y 6 millones de litros de combustible están entrando a Pakistán a través de estas rutas informales cada día. El método es extremadamente primitivo pero efectivo. Motocicletas, camionetas y pequeñas embarcaciones a lo largo de la frontera evitan toda la burocracia de las rutas oficiales, cruzando sin aduanas ni controles. El momento de esta explosión de contrabando es digno de mención. Después del bloqueo de Hormuz, todo el enfoque del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica ha estado en la supervivencia y mantenerse alerta contra los ataques de Estados Unidos e Israel. Sus recursos para dedicar a la seguridad fronteriza ya son limitados, y en este vacío, las redes de contrabando explotaron. El precio del combustible subsidiado en Irán es menos de la mitad del precio de mercado en Pakistán. El margen de beneficio que esto crea genera un enorme atractivo para el contrabando. En el lado pakistaní, las redes tribales locales facilitan este tráfico.
En algunos puntos, se alega que las fuerzas de seguridad están haciendo la vista gorda mediante sobornos o directivas políticas. La región fronteriza alrededor de Taftan y Gabd está llena de cientos de caminos informales y conexiones tribales a través de terrenos montañosos y desérticos. Los contrabandistas evitan los puntos de aduana haciendo cruces de corta distancia por la noche o en clima de niebla. Y hay una comparación crítica aquí. La ruta oficial es cara y lenta. El contrabando es rápido y rentable. Mientras los camiones oficiales esperan durante días en la aduana, los contrabandistas en motocicleta transportan el mismo combustible a través de la frontera en horas. Esta situación eclipsa por completo el corredor terrestre oficial. Aunque el régimen culpa del contrabando a agentes extranjeros, en realidad parece estar simplemente observando cómo se erosionan sus propias reservas. Los comandantes del IRGC están enviando informe tras informe a Teherán, pero su capacidad para detener esta ilegalidad en la frontera puede haber desaparecido ya. A medida que las pérdidas por valor de miles de millones de dólares se acumulan, la afirmación del IRGC de seguridad fronteriza ya se ha derrumbado en la práctica. Cuando examinamos el papel de Pakistán en este panorama, surge una estructura interesante. Según el análisis de Al Jazeera del 30 de abril, Islamabad no parece estar contento solo con las tarifas de tránsito y los ingresos logísticos. Está fortaleciendo indirectamente el corredor económico China-Pakistán, CPEC, al revivir el puerto de Gwadar y consolidar su posición como un centro de tránsito regional. Mientras obtiene ingresos considerables de cada contenedor a través de corredores oficiales, también está haciendo la vista gorda a las redes de contrabando. Debido a que el flujo de combustible iraní barato hacia Pakistán sostiene los medios de vida de miles de familias baluchas, un cierre completo podría desencadenar disturbios sociales en Baluchistán. Esta tolerancia se ha convertido en una herramienta estratégica. Pakistán está ganando puntos diplomáticos al parecer ayudar a Irán, manteniendo el apoyo público al mantener bajos los precios del combustible doméstico y ganando influencia geopolítica al abrir un corredor terrestre hacia Irán mientras se mantiene cerca de Estados Unidos y los aliados del Golfo. Y está protegiendo las inversiones de China en el CPEC. En resumen, mientras Irán muestra su desesperación en este corredor, Pakistán parece surgir como la parte que convierte la impotencia de Irán en su propia ventaja. A medida que el régimen asigna recursos para proteger los convoyes, Pakistán se beneficia tanto del tránsito oficial como del contrabando. La dimensión de seguridad de estas rutas podría crear una pesadilla aparte para el régimen, pero quizás necesitemos examinar más de cerca lo que realmente significan estas 6 rutas. La primera ruta de Gwadar al cruce fronterizo de Gabd es la línea más corta, pero está llena de terreno accidentado y riesgos de seguridad. La segunda ruta desde Karachi a través de Liari, Ormara y Pasni hasta Gabd sigue la costa, pero multiplica la carga logística en los pasos de montaña. La tercera línea a través de Kusdar Dalban Din Taftan se dirige tierra adentro. Incluye nodos como Quetta y crea una carga pesada en términos de distancia. Las cuarta y quinta rutas desde Gwadar a través de Turbat, Hoshab, Panjgur, Nag, Besima, Kusdar y Quetta hasta Taftan forman una cadena de transporte larga y pesada. La sexta ruta tiene como objetivo facilitar el tránsito interportuario con una combinación Karachi-Gwadar-Gabd. Sin embargo, como acabamos de mencionar, todas las rutas albergan riesgos de seguridad muy serios debido a hostilidades históricas y la compleja estructura étnica de Irán. El Ejército de Liberación de Baluchistán, BLA, según el informe de Special Eurasia, atacó 18 puntos separados en ataques coordinados a principios de 2026 y movilizó alrededor de 500 militantes. Gwadar, Turbat, Taftan y Quetta, los mismos nodos por los que pasan estas rutas terrestres, ya son zonas sensibles debido a las operaciones pasadas del Ejército de Liberación de Baluchistán. Según el informe del 3 de mayo de The New York Times, el Ejército de Liberación de Baluchistán considera la cooperación entre Pakistán e Irán como una ocupación y apunta a las rutas terrestres como extensiones del corredor económico China-Pakistán. Se evalúa que tienen la capacidad de atacar puentes, depósitos o convoyes con artefactos explosivos improvisados. En caso de una incautación o sabotaje, cargamentos por valor de miles de contenedores podrían caer en manos de insurgentes, una posible pérdida tanto de material como de prestigio para el régimen. Y hay una dimensión humana en estos riesgos también. Según el informe del 20 de abril de Iran International, los conductores de camiones llevan las cicatrices de las huelgas de 2025. Habían cerrado carreteras en 40 ciudades debido a los bajos salarios, restricciones de cuotas y problemas de seguro. Ahora, esos mismos conductores enfrentan costos adicionales y riesgos de seguridad en las nuevas rutas. Las largas colas en la frontera entre Pakistán e Irán están aumentando la escasez de repuestos.
Aunque el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica intenta desplegar conductores para proteger los convoyes, tal presión tiene el potencial de desencadenar una nueva reacción negativa. Los camioneros, a quienes el régimen llama sus héroes logísticos, son en realidad el segmento que soporta el peso del sistema y se acerca al punto de quiebre. Y hay otra dimensión. Estados Unidos actualmente no está poniendo obstáculos directos en este corredor terrestre, pero esto parece ser una elección estratégica. Incluso con las rutas terrestres en juego, la capacidad de monitoreo de Estados Unidos convierte a los convoyes y carreteras dentro de Irán en posibles puntos de presión. Washington puede cerrar las rutas presionando a Pakistán cuando quiera, o con un movimiento aún más severo, al atacar un puente estratégico en las montañas dentro de Irán, podría cortar todo el flujo de un solo golpe. El enfoque previamente declarado de Trump de «golpearemos cada puente y planta de energía» podría apuntar directamente a las carreteras y puentes que utilizan estos convoyes. En lugar de atacar convoyes uno por uno, cerrar las arterias principales y los nodos logísticos podría ser suficiente para colapsar todo el plan logístico terrestre del IRGC. Una razón por la que Estados Unidos podría estar permitiendo esto actualmente podría ser para equilibrar el doble juego de Pakistán. Esta situación deja a Irán aún más indefenso mientras proporciona a Estados Unidos un amplio margen de maniobra. El costo del transporte, 10 veces más caro, parece estar erosionando aún más la ya frágil economía del régimen, y financiar este costo se está volviendo cada vez más difícil. Según el informe del 5 de marzo del vuelo SJ, la medida de los Emiratos Árabes Unidos de congelar los activos iraníes ha cortado las redes financieras del régimen en el Golfo. La alineación de Abu Dhabi con los Estados Unidos está debilitando los mecanismos de financiación en la sombra del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. El impacto interno de este aislamiento geoeconómico dentro de Irán es severo. Según el informe de El País del 4 de marzo, las filas para el pan se han alargado en metrópolis como Teherán e Isfahán. Los agricultores no pueden llevar sus productos al mercado. La escasez de repuestos y combustible para los conductores de camiones está creando un grave estancamiento en el sector logístico. Según el análisis político interno de Irán de The Jerusalem Post, el transporte de materias primas industriales desde los puertos hasta las fábricas casi se ha detenido. Los llamados a huelga de los sindicatos están creando un alarmante estancamiento en las zonas industriales. Cuando los costos crecientes, las pérdidas por contrabando, el aislamiento financiero y el colapso económico interno se juntan, el corredor terrestre puede estar transformándose de un alivio a una trampa económica cada vez más profunda para el régimen. La retórica de autosuficiencia del régimen en un entorno donde depende de Pakistán parece haberse podrido por completo. Sin embargo, mientras el régimen sigue dependiendo de Pakistán por tierra y se dirige hacia el suicidio económico, también está al borde de perder completamente su mayor fortaleza en el mar. El congelamiento de activos financieros por parte de los Emiratos Árabes Unidos fue, de hecho, solo el primer paso en una operación geoestratégica mucho más grande y despiadada diseñada para acorralar a Irán. El verdadero objetivo de este ataque petrolero no es el centro del régimen, son los guardianes de la revolución. El detalle verdaderamente letal detrás de la maniobra estratégica de los Emiratos Árabes Unidos es la activación a plena capacidad del oleoducto de Fujairah, evitando físicamente el estrecho de Hormuz. La amenaza de Irán de «cerraremos el estrecho», utilizada imprudentemente durante años contra el mundo occidental y rivales regionales, ha quedado invalidada en un solo movimiento gracias a este proyecto de infraestructura moderna de aproximadamente 400 kilómetros. Esta enorme línea, que proporciona un flujo seguro directamente desde Abu Dhabi hasta el Mar de Omán, está moviendo aproximadamente 1.800.000 barriles de petróleo por día completamente fuera del alcance de minería y acoso de Irán. La doctrina del régimen de mantener como rehén a la economía global cerrando el estrecho ha sido abiertamente desacreditada sobre el terreno por la ofensiva de la cadena de suministro independiente de los Emiratos Árabes Unidos. El valor estratégico de este movimiento de desvío no se limita al transporte seguro de petróleo, también elimina la disuasión militar naval de Irán. Las lanchas de ataque rápido y la flota de submarinos de la Marina de los Guardias Revolucionarios ya no podrán encontrar los petroleros críticos de origen occidental o del Golfo en las estrechas aguas de Hormuz. Este cambio logístico efectivamente deja ciegos y sordos a los sistemas de defensa costera y los misiles antibuque, en los que el régimen invirtió miles de millones de dólares. El cambio del tráfico de petroleros hacia el Mar de Omán, en aguas más amplias bajo la protección directa de la Quinta Flota estadounidense, hace que las operaciones de piratería del IRGC sean imposibles. La enorme libertad operativa proporcionada por la línea de Fujairah lleva a los Emiratos Árabes Unidos a la posición de líder energético indiscutible de la región mientras destruye los sueños de hegemonía regional de Irán.
El liderazgo de Teherán, que durante años ofreció falsas demostraciones de poder en las pantallas de televisión gritando: cerraremos el estrecho, congelaremos el mundo, ya no podrá usar esta retórica barata. El estrecho de Hormuz ya no es una zona de proyección de poder para Irán. Es una vía marítima maldita donde su propio petróleo está atrapado y pudriéndose. Ahora es inevitable que cualquier crisis en el estrecho de Hormuz afecte a Irán en lugar de a los Emiratos Árabes Unidos o sus aliados occidentales, porque Irán no tiene una ruta alternativa para exportar su petróleo. Esta transformación asimétrica significa que la mayor carta geopolítica de Teherán se ha reducido a un simple farol, y el régimen ha caído en una trampa que se vuelve en su contra. En este contexto, es muy probable que el estrecho de Hormuz pase de ser un multiplicador de fuerza a una ruta pasiva donde los propios recursos energéticos de Irán están confinados a un cuello de botella logístico. Este estrechamiento estratégico puede debilitar la autoridad interna y crear un terreno psicológico para la movilización social. Este es un golpe masivo sobre la columna vertebral de ingresos del régimen iraní, sobre la financiación de los apoderados del IRGC y sobre la dictadura que utiliza Hormuz como arma. En el desierto de Baluchistán, las motocicletas siguen moviéndose. Millones de litros de combustible cruzan la frontera cada día. El IRGC no puede detenerlo. El régimen está promocionando este corredor terrestre como una gran victoria, pero los datos parecen contar una historia muy diferente. 3.000 contenedores atascados. Transporte 10 veces más caro. El BLA podría atacar convoyes. Los conductores de camiones se acercan al punto de rebelión. Los Emiratos Árabes Unidos han cortado las redes financieras. Estados Unidos puede cerrar todo el flujo con un solo puente cuando quiera. Y Pakistán está aprovechando este caos a su favor, recaudando ingresos oficiales de tránsito, tolerando el contrabando, fortaleciendo el corredor económico China-Pakistán y haciendo que Irán sea cada vez más dependiente. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica intentó compensar su derrota en el mar en tierra, pero esta escapatoria puede haberse convertido en una trampa. El puente terrestre no es la salvación para el régimen. Puede pasar a la historia como un nuevo frente que acelera el fin del régimen. Entonces, ¿qué piensas? ¿Este corredor terrestre salvará a Irán o lo acabará? Comparte tus pensamientos con nosotros en los comentarios. Para mantenerte actualizado sobre el análisis de PPR Global, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Hemos llegado al final de nuestro video, pero nuestros análisis no terminan aquí. Si te gustaría escuchar estos archivos detallados donde PPR Global cubre desarrollos globales con la comodidad de un podcast durante largos viajes en coche o descansos a lo largo del día, te invitamos también a nuestro canal de Spotify. Sigue nuestra cuenta de Spotify ahora mismo a través del enlace en la descripción y nunca te alejes de la agenda mundial en ningún lugar ni bajo ninguna circunstancia. Gracias por elegirnos.